Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Sabéis el título todo, ¿verdad? Fundamentos básicos para la vida cristiana. Bien, y estamos en la lección 19 que habla del juicio eterno. La comenzamos la semana pasada y hoy vamos a continuar. Estamos estudiando el último fundamento de nuestra fe, que según Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 2, dice: lo primero, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que lo estudiamos en su día, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, que es, digamos, como he dicho, el último fundamento de nuestra fe. Este fundamento de nuestra fe es esencial para seguir madurando y creciendo espiritualmente como iglesia. Estudiamos cuál era el significado de la palabra juicio y decíamos que juzgar significa separar, distinguir entre una cosa y otra, ejercitar juicio, estimar, pedir cuentas, cuestionar, juzgar juiciosamente, procesar como juez, llevar a juicio, sentenciar, dar cuentas, administrar y gobernar. Toda esa serie de cosas significa la palabra juzgar. Y estamos estudiando las razones por qué debemos enseñar sobre el juicio eterno. No muchos predicadores hablan de esto. En primer lugar, para que estemos continuamente agradecidos. Ser agradecidos por la gracia y por la misericordia de Dios. Romanos capítulo 5, verso 8, vemos la causa. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el motivo de nuestro agradecimiento eterno. Y si Él nos amó cuando éramos enemigos, ¿cuánto más nos amará ahora que ya somos suyos, verdad? Somos familia, somos sus hijos. Por eso el creyente puede descansar y decir: si Dios está por nosotros, o sea, si Dios está de mi parte, ¿quién contra nosotros? También debemos esperar, vimos y estudiamos desde el cielo a su Hijo. Pablo, en primera de Tesalonicenses 1:10, dice: y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay una gran diferencia entre decir que creemos en Cristo y vivir esperando a Cristo. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, decía Pablo, ¿verdad? Pero por eso la garantía nuestra de que también resucitaremos es la resurrección de Cristo. Pablo también nos habla de la ira venidera. Aquí también aparece una verdad gloriosa y temerosa. El creyente ha sido liberado de la ira venidera, porque nuestro juicio ya fue ejecutado en la cruz. La siguiente razón para enseñar sobre el juicio eterno es para que vivamos en el temor de Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El problema del ser humano es que ha perdido el temor de Dios, se ríe del pecado, juega con la inmundicia y piensa que podrá escapar eternamente de la justicia divina. Pero de la justicia divina jamás nadie se escapa. Quizá de la justicia humana alguien pueda escapar, pero de la justicia divina, del juicio divino, jamás se escapa nadie. Y qué terrible es despreciar la sangre de Cristo. Dios nos advierte porque nos ama. El Señor llama antes del juicio. La cruz demuestra dos cosas importantes: el infinito amor de Dios y la terrible gravedad del pecado. Ahí esas dos cosas se demuestran en la cruz. Cristo murió por amor a nosotros para hacernos entender que si el Hijo de Dios murió por el pecado tiene una gravedad muy grande. La Iglesia necesita volver al temor de Dios, porque donde hay temor de Dios hay obediencia. Donde hay temor de Dios hay pureza, hay santidad. Y donde hay temor de Dios también hay verdadera sabiduría. Y vamos a analizar, la semana pasada estuvimos una pincelada sobre Mateo 10, 28. Y hoy vamos a estudiar este versículo profundamente, donde Jesús dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra destruir no significa que el alma desaparecerá o se desintegra, como la secta de los testigos de Jehová aseguran, sino que será llevada a la ruina, o sea, no tendrá una vida, un bienestar. Estará, pero será un reflejo de lo que podía haber sido si no se hubiera contaminado. Y luego dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Quiero que meditemos profundamente en esto. Estas palabras fueron pronunciadas por el mismo Señor Jesucristo, y qué diferente habla Cristo de cómo nos habla el mundo, ¿verdad? El ser humano vive dominado por temores. Temor al rechazo, temor a perder lo que tenemos, temor a la enfermedad, temor a la muerte física, temor a la opinión, lo que opinen los demás de nosotros. Pero Jesús dirige la mirada hacia una realidad mucho más profunda, no la vida terrenal, sino la eternidad. Él nos quiere enfocar hacia la eternidad. El Señor está enseñando que hay algo más que perder, hay algo peor que perder el cuerpo, que es perder el alma. Y Jesús lo enfoca en este versículo. Vivimos, digamos, en una generación obsesionada con cuidar lo temporal mientras descuida lo eterno. Se cuida mucho el cuerpo, pero no el alma. Se protege la reputación, pero no se tiene comunión verdadera e íntima con el Señor. Se teme la pobreza, pero no se teme el pecado y sus consecuencias. Y Cristo viene a romper esa ceguera espiritual que lamentablemente abunda dentro de las iglesias hoy en día. El cuerpo es frágil. La vida en este mundo, la vida terrenal es muy breve, es efímera. Hoy estamos fuertes y mañana nos volvemos polvo. Reyes, imperios ricos y poderosos han pasado como sombra, porque la muerte, ¿sabéis algo? La muerte nos iguala a todos, pero el alma, en cambio, es eterna. Pero existe una verdad gloriosa: cada ser humano vivirá eternamente. Las personas creen que morirán y todo se acabó, pero eso es una gran mentira. El ser humano, el espíritu, lo que realmente somos, el alma, el espíritu, no mueren. Y luego hay dos sitios donde van. O van a la presencia de Dios, o van separados de Dios para siempre en el infierno. Cristo habla muy claramente del infierno porque nos ama. El amor verdadero nos advierte del peligro, ¿verdad? Un buen padre, cuando ve a un hijo en peligro, le advierte para que no corra ningún riesgo. Pues el Señor también nos advierte del peligro del infierno. Muchos quieren un evangelio sin advertencia, sin confrontación, un Cristo que solamente nos consuele, pero que nunca nos hable del infierno ni del pecado. Sin embargo, Jesús habló más del juicio eterno que muchos de los predicadores modernos de hoy en día. Porque el Señor no engaña al pecador, le muestra la realidad para llamarlo al arrepentimiento. Por eso dice, temed más bien aquel. Aquí aparece el verdadero temor, el temor de Dios. Y no se trata de tener de un terror, digamos, desesperado, sino de reverencia profunda, de reconocer quién es Dios y quién somos nosotros. El problema del ser humano moderno es que ha perdido el temor santo. Se ríe de lo sagrado. Trivializa el pecado, le quita la importancia al pecado. Vive como si nunca fuese a rendir cuentas. Pero no saben que llegará el día cuando todo secreto será revelado. Toda máscara caerá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso es una realidad. Y la persona que teme a Dios vive de manera diferente al mundo que nos rodea, al mundo incrédulo. El temor de Dios hizo que Daniel abriera sus ventanas para orar aún bajo amenaza de muerte.
El temor de Dios hizo que los apóstoles digan: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El temor de Dios hace que el creyente permanezca firme aunque el mundo entero se le oponga. Cuando el alma pierde el temor de Dios, comienza a temer todo lo demás. Todos son temores. Pero cuando de verdad se teme a Dios, los demás temores empiezan a desaparecer. Por eso tantos creyentes viven esclavos del miedo. El miedo al futuro, ¿qué pasará? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestros hijos? Miedo a lo que nos puedan hacer los hombres. Miedo a no ser aceptados. Y se ha perdido la visión de la grandeza de Dios. Eso es una realidad. Isaías, cuando vio al Señor santo y sublime, no habló primero de sus problemas, habló de su pecado y dijo: ¡ay de mí! La visión correcta de Dios produce humildad, reverencia y santidad. Y eso es andar en el temor de Dios. Sin embargo, este mismo Cristo, que nos habla del juicio eterno, fue el que extendió sus manos en la cruz para salvarnos de la condenación. El balance de la cruz, ¿verdad? El que advierte, aquel que nos advierte, también nos ofrece salvación. El que habla del infierno también derramó su sangre para que nadie tenga que ir a ese sitio, para que nadie tenga que perderse. La cruz demuestra que el pecado es más terrible de lo que imaginamos, pero también que el amor de Dios es más grande de lo que entendemos. Jesús nos presenta la gravedad del pecado y sus consecuencias, pero al mismo tiempo nos muestra una salida, un camino para evitar la condenación eterna. No es mejor el que te miente para que no te molestes, sino el que te dice la verdad aunque te molestes. Ese es el que realmente te ama. Pregúntate hoy, ¿qué ocupan hoy mis temores? ¿Temo más la opinión de los demás que desagradar a Dios? ¿Estoy cuidando mi alma tanto como cuido mi cuerpo? ¿Vivo con conciencia de la eternidad? El ser humano puede tocar el cuerpo. El ser humano nos puede hacer daño en el cuerpo físico, pero solamente Dios tiene autoridad eterna sobre nuestra alma. Y el principio de la verdadera sabiduría sigue siendo el mismo: el temor al Señor. Salomón en Proverbios capítulo 9, verso 10 lo afirma diciendo: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Vivimos en un tiempo en el que se presume de saber mucho, la ciencia vemos que avanza, la tecnología progresa y la información está al alcance de todos. Y a través de las redes sociales hoy cualquier cosa que dudemos nos vamos al chivato Google y nos muestra todo lo que no sabemos. Pero hay que llevar cuidado, hay que saber usar esa herramienta, porque no todo lo que dice es completamente cierto. Hay cosas que no concuerdan con la realidad. Por eso digo que vivimos en un tiempo donde se presume de saber mucho. Sin embargo, cuanto más conocimiento adquiere el ser humano, cuanto más conocimiento adquiere el ser humano de todas estas cosas, más evidente se hace que la verdadera sabiduría no nace de la inteligencia, sino de una correcta relación con Dios. Temer al Señor no significa vivir atemorizado por Él, sino reconocer su santidad, como he dicho antes, su autoridad y su grandeza. Es rendirle nuestro corazón, obedecer su palabra y apartarse del mal. La persona verdaderamente sabia no es la que conoce muchas cosas, sino la que sabe inclinar la cabeza, humillarse delante de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 10, dice así: y aquella noche le apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en su lugar. Confírmese pues ahora, oh Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y luego dice el versículo 10, que es el versículo clave:
Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Salomón podía haber pedido riquezas, podía haber pedido cualquier cosa. Dios no le puso límites, dice, pídeme lo que tú quieras de mí. Pero le pidió sabiduría para gobernar su pueblo, no el pueblo de Salomón, que era el rey, sino su pueblo, el pueblo de Dios. ¿Y Dios qué le dio? Le dio esa sabiduría, pero también le dio riquezas. Fue el hombre más rico de la comarca en aquellos tiempos, ¿verdad? Salomón recibió una sabiduría extraordinaria, pero antes de recibirla aprendió que toda verdadera sabiduría comienza reconociendo quién es Dios. Si repasamos los versículos que he leído, vemos que él reconoció lo que Dios hizo con su padre y lo que hizo con él. Cuando ese temor desaparece, la inteligencia se convierte en orgullo. El conocimiento se convierte en vanidad. Las decisiones terminan conduciéndonos al fracaso. Hoy, como ayer, el fundamento no ha cambiado. Las modas pueden cambiar, las filosofías pasan, las opiniones se multiplican, pero el principio sigue siendo el mismo, el temor al Señor. Quien edifica su vida sobre este fundamento caminará con discernimiento, sabrá distinguir el bien del mal, encontrará dirección en medio de la confusión y también podrá vivir de una manera que honre a Dios. La siguiente razón para enseñar sobre el juicio eterno es para despertar intercesión por los perdidos debido al horror de morir sin Cristo. La Biblia menciona entre las doctrinas fundamentales el juicio eterno, que estamos estudiando. Y aunque muchos hoy evitan hablar de este tema, la Biblia no lo esconde. Jesús habló del juicio, los apóstoles hablaron del juicio y la iglesia primitiva vivía con conciencia de eternidad. ¿Por qué es necesario enseñar sobre el juicio eterno? Es la pregunta que surge. Porque solamente cuando entendemos el horror de morir sin Cristo, comenzamos a mirar a los perdidos con lágrimas y no con indiferencia como muchas veces lo hacemos. La falta de intercesión muchas veces nace de la falta de visión eterna. Cuando la iglesia pierde la visión de lo que es el infierno, deja de clamar por las almas. Cuando en la iglesia se deja de predicar sobre el juicio venidero y se predica lo que le agrada al oyente, el evangelismo se vuelve superficial y la pasión por los perdidos se enfría. Pero Jesús lloró sobre Jerusalén, ¿verdad? Jesús lloró en la tumba de Lázaro, pero también lloró por una ciudad, la ciudad de Jerusalén. Y esto es una escena que, digamos, es una escena muy conmovedora. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús no lloró por sí mismo, lloró por una ciudad que rechazaba la paz de Dios. Jerusalén tenía religión, tenía templo, hacía sacrificio, tenía conocimiento bíblico, pero no reconoció el tiempo de su visitación. Y aquí hay una enseñanza práctica para nosotros. Se puede estar cerca de lo sagrado y aún así tener el corazón lejos de Dios. Cristo veía más allá de las murallas, veía almas endurecidas, corazones incrédulos y un juicio que se acercaba. Mientras muchos celebraban externamente, el Salvador Jesucristo lloraba internamente. Las lágrimas de Jesús revelan el corazón de Dios hacia los perdidos. Él no se goza en la condenación del pecador. El Señor nos llama, advierte y extiende misericordia una y otra vez. Pero Jerusalén no respondió. Jerusalén no quiso escuchar. Y todavía hoy ocurre lo mismo. Es el mismo problema hoy en día. Cristo sigue llamando a hombres y a mujeres, pero muchos continúan indiferentes, ocupados en lo suyo, en lo terrenal y en lo temporal, y ciegos a la eternidad.
Si la Iglesia volviera a llorar por las almas como lloró Jesús, otro gallo nos cantaría. La expresión "otro gallo nos cantaría" es un dicho popular español que significa las cosas serían muy diferentes si hubiéramos cambiado cierta situación, cierta decisión o cierta circunstancia. Se usa para expresar el resultado que habría sido mejor o distinto si hubiéramos actuado de otra manera. Por ejemplo, si hubiéramos orado más, otro gallo nos cantaría. Es decir, la situación habría sido distinta o mejor. La frase viene de la imagen del canto del gallo, muy conocida en la Biblia, ¿verdad? Por la negación de Pedro. Si Pedro hubiese velado y orado, otro gallo le habría cantado. Significa que quizá no habría negado al Señor. Con el tiempo se ha convertido en una expresión para hablar de consecuencias diferentes ante decisiones diferentes. En un sentido espiritual muchas veces podría decirse, si hubiera más obediencia, si hubiera más búsqueda de Dios, si hubiera más temor reverente, si hubiera más dependencia del Espíritu Santo, otro gallo nos cantaría, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a convivir con personas perdidas sin sentir carga espiritual por ellos. Pero Cristo lloró porque entendía el horror de una eternidad sin Cristo. Quien mira las almas con los ojos de Jesús nunca puede vivir indiferente a las almas que se pierden. Pablo dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque no entendían, la gente no entendía el destino eterno de la gente que muere sin Dios. Hoy muchos oran muy poco por los familiares inconversos, porque creen que tendrán tiempo, que siempre habrá tiempo para hablarles, pero la muerte puede llegar en cualquier momento, ¿verdad? Cada día miles de personas parten a la eternidad y morir sin Cristo es la tragedia más grande que puede experimentar un ser humano. No hay mayor horror que se pueda comparar. Peor que la pobreza es morir sin Cristo. Peor que la enfermedad es morir sin Cristo. Peor que perderlo todo en esta tierra es perder el alma eternamente. Por eso el fundamento de la doctrina del juicio eterno no fue dado para satisfacer, digamos, curiosidad teológica, sino para despertar compasión santa, urgencia espiritual e intercesión profunda por las almas que se pierden. Una iglesia que cree verdaderamente en la eternidad no puede vivir dormida. Cuando Abraham entendió el juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra, comenzó a interceder. Cuando Moisés vio la ira de Dios sobre Israel, se puso en la brecha. Cuando Jeremías contempló el pecado del pueblo, lloró amargamente, de ahí que le llamaran el profeta llorón. Y cuando Cristo vio las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas. El conocimiento del juicio eterno debe producir rodillas dobladas. ¿Cuánto nos falta llorar por las almas, verdad? Nos preocupamos por tantas cosas banales y temporales, mientras familiares, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, caminan hacia una eternidad sin Dios. El problema es que muchas veces nos acostumbramos a ver las personas que se pierden sin sentir carga espiritual. Hablamos con ellos, convivimos con ellos, trabajamos con ellos, pero olvidamos que si mueren sin Cristo, enfrentarán el juicio eterno. Eso debería quebrantar el corazón de la Iglesia. El verdadero avivamiento siempre trae carga por las almas que se pierden. No solamente emoción en los cultos, ¡ay, qué bien me he sentido hoy en el culto, Dios me habló! No solamente es eso, sino lágrimas en la presencia de Dios por la gente que se pierde. No solamente cánticos,
sino una intercesión ferviente por los perdidos. Porque el alma que entiende lo que ocurrió en el Calvario también entiende el peligro del infierno. La cruz nos revela dos cosas: la gravedad infinita del pecado y el amor infinito de Dios. Si el pecado no fuese tan terrible, Cristo no habría tenido que morir. Y si el juicio no fuese real, la cruz no habría sido necesaria. Pero allí en el Calvario, Jesús sufrió para salvarnos de la ira venidera, una ira santa y siempre justificada. Pero todavía hay esperanza para el pecador. Todavía la puerta de la gracia está abierta. Todavía Cristo salva, perdona y transforma a aquel que se arrepiente. Por eso debemos orar con lágrimas, orar con constancia, con perseverancia, orar hasta que nuestros hijos, familiares y las personas que nos rodean conozcan a Cristo. No cesar de orar por la gente que amamos, por la gente que convive cerca de nosotros. Por eso debemos preguntarnos hoy de manera individual: ¿tengo carga verdadera por la gente que se pierde? ¿Cuándo fue la última vez que lloré en oración por alguien? Los buenos estudiantes toman nota y luego lo aplican. ¿Creo realmente en la eternidad? ¿Estoy intercediendo o estoy viviendo de una manera indiferente? En apatía, todo me da igual. El juicio eterno no debe producir frialdad religiosa, sino compasión ardiente. Porque quien entiende el horror de morir sin Cristo, jamás podrá mirar a las almas con indiferencia. La cuarta razón para enseñar sobre el juicio eterno: para que presentemos el Evangelio como realmente es, sin quitar ni añadir nada, ni obviar aquello que la gente no quiere oír. En Romanos capítulo 1, verso 16 al 20, Pablo declara con rotundidad, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, para todo aquel que crea, sea de donde sea. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, o sea, que no hablan claro de la verdad. Estamos predicando, la última vez que compartí aquí en la iglesia, hablé de la verdad y de la gracia, ¿verdad? Que caminan juntas. Tú no puedes predicar solamente de la gracia quitando la verdad, y tampoco puedes predicar la verdad sin gracia. Porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para rechazar a Dios. El Evangelio revela tanto la justicia como la ira santa de Dios, y debemos presentar el Evangelio como realmente es. Pablo lo declara, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que el Evangelio verdadero es poder de salvación de Dios. Y más adelante muestra también cómo la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El Evangelio no puede entenderse correctamente si se elimina la realidad del juicio eterno, porque las buenas noticias, o sea, el Evangelio, solamente son verdaderamente gloriosas cuando entendemos de qué nos salvó Cristo. Muchos hoy presentan un Evangelio liviano, centrado solamente en el bienestar,
la falsa doctrina de la prosperidad, como algunos predicadores por ahí que muchos latinos siguen, como un tal Maldonado, que predica sobre la falsa doctrina de la prosperidad, sobre el éxito personal o el alivio emocional. Pero el Evangelio bíblico comienza mostrando la condición real del ser humano delante de Dios, culpable, perdido y necesitado urgentemente de salvación. Así es como se presenta el hombre delante de Dios, culpable, perdido y necesitando urgentemente salvación. Sin convicción de pecado, sin estar convencido de que eres un pecador, la cruz pierde profundidad. Sin conciencia de juicio eterno, la gracia pierde valor. Sin entender la ira venidera, la gente nunca apreciará verdaderamente la misericordia de Dios. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque sabía que era la única esperanza para un mundo condenado. No era un mensaje motivacional, era poder divino para rescatar almas del pecado y de la condenación eterna. ¿Qué peligro hay en predicar hoy un evangelio incompleto? Un evangelio que nunca habla del pecado produce conversiones superficiales que duran poco. Un evangelio que nunca habla del juicio eterno produce cristianos sin temor de Dios. Y un evangelio que solamente promete bendiciones terrenales termina centrando al ser humano en sí mismo y no en Cristo. Jesús predicó arrepentimiento. Las primeras palabras de Jesús cuando empezó a predicar es arrepentíos. Juan el Bautista también habló de la ira venidera. Los apóstoles anunciaron que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Y precisamente por eso el mensaje de la cruz brillaba con tanta gloria y con tanto poder. Porque Cristo no solamente vino a mejorarnos la vida, vino a salvarnos de la condenación eterna, a transformarnos completamente. El Evangelio es glorioso porque había una sentencia sobre nosotros condenatoria. El Evangelio es poderoso porque el pecado era demasiado profundo para que el hombre pudiera salvarse a sí mismo. Estaba muerto en sus delitos y en sus pecados, muerto espiritualmente, o sea, condenado. El Evangelio es amor porque Cristo tomó nuestro lugar bajo la sentencia que nosotros merecíamos. Cuando la Iglesia deja de hablar la verdad, cuando la Iglesia deja de hablar del juicio eterno, muchas veces deja también de predicar el verdadero Evangelio. Se producen, digamos, asistentes, gente que asisten a las congregaciones, simpatizantes religiosos, pero no corazones convertidos y quebrantados. Hay emoción, sí, momentánea, pero no hay un arrepentimiento genuino. Nos hemos vuelto espectadores de una representación. El Espíritu Santo nos convence, hermanos, de pecado, de justicia y de juicio. Y donde el juicio eterno es entendidamente, bíblicamente entendido, la cruz recobra su valor, su verdadero precio. Entonces el pecador entiende, Cristo murió por mí, Él llevó mi condenación, Él bebió la copa que yo merecía, y el alma deja de jugar con Dios. El alma deja de jugar a una religión. Por eso debemos preguntarnos, ¿estoy creyendo el Evangelio bíblico o una versión suavizada, una versión que es falsa? ¿Estoy presentando a Cristo como Salvador del pecado o solamente como una solución temporal a nuestros problemas? ¿Comprendo verdaderamente de qué nos rescató la cruz? El Evangelio no son buenas noticias para que la vida sea fácil. El Evangelio son buenas noticias porque aún mereciendo el juicio eterno, Dios entregó a su Hijo para salvarnos, cargando con nuestra sentencia. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14, Pablo declara, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados,
Dice que estábamos muertos en pecados, o sea, muertos de una manera espiritual, condenados. Y luego el versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta, la sentencia condenatoria que teníamos. Vemos aquí una escena que yo la considero gloriosa. Había un acta, una sentencia contra nosotros y era condenatoria. Ponía culpable. Y era una deuda imposible de pagar. El pecado había levantado acusaciones delante de Dios y el ser humano no tenía cómo justificarse. Satanás acusa, la conciencia recuerda, la ley condena, pero Cristo tomó aquella acta y la clavó en la cruz. No la escondió, tampoco la ignoró ni la negó, no la dejó pendiente, la canceló completamente con su sangre. En el Calvario, Jesús llevó nuestra culpa, Jesús llevó nuestra condenación, Jesús llevó nuestro juicio. Lo que estaba contra nosotros fue quitado del medio. Y eso es una gran noticia, ¿verdad? Eso es algo que nos debería llenar de orgullo, pero no de orgullo prepotente, sino de un orgullo aceptando que Dios es el que merece toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Por eso el creyente no vive confiando en sus méritos, el creyente verdadero me refiero, sino en la obra perfecta de Cristo. Cuando el enemigo quiera recordarte tu pecado, mira la cruz. Cuando la culpa quiera aplastarte, mira la cruz. Cuando pienses que no hay esperanza, mira la cruz. Allí nuestro Señor y Salvador declaró que la deuda fue pagada y lo que Cristo clavó en la cruz, nadie puede volver a desclavarlo. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene hablando de cómo se revela la ira santa de Dios. Y hay varias maneras como Dios revela la ira santa, esa ira que no es una ira como la ira humana, es una ira santa. Es esa ira de decir, he hecho todo lo posible para la salvación del pecador y el pecador sigue negándome. Y entonces esa ira se revela de ciertas maneras. La conciencia del hombre, con la historia, con la universalidad de la muerte, que de la muerte nadie nos escapamos, es universal. Incluso cuando el diablo dijo, engañando a Eva, no moriréis. Ese va a ser el tema principal de la próxima semana y de la forma como Dios revela su ira. Que Dios le bendiga.